Quiero saludar en Santiago de Chile a Paula Ávila Guillén. Ella es asesora de incidencia para Latinoamérica y el Caribe con el Centro de Derechos Reproductivos. Bienvenida, señora Ávila, gracias por acompañarnos. Yo comienzo preguntando por qué nuestra región es proclive a la proliferación de este tipo de delitos. Bienvenida. Buenas tardes, Idania, y muchísimas gracias por invitarme al programa. Nosotros desde el Centro de Derechos Reproductivos, que es una organización global que trabaja por avanzar en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, hemos logrado identificar ciertos factores que hacen que exista no solo violación sexual, pero sobre todo embarazo adolescente. El primero es la falta de educación sexual que existe en la mayoría de la región. Todavía es un mito hablar de educación sexual en los colegios, no hay programas estandarizados y eso siempre genera muchísimos conflictos, principalmente porque las niñas no se sienten cómodas con su sexualidad y por lo tanto no se sienten cómodas al hablar sobre estos temas. Lo segundo es la impunidad tan grande. Acababa de oír las cifras de Bolivia y estas cifras son cifras que existen en la región. La impunidad que hay en la región con respecto a la violación sexual y al abuso pues es muy grande. Por ejemplo, en toda la región se considera que se reportan, de acuerdo a cifras de Naciones Unidas, 185,000 violaciones al año. Sin embargo, esas 185,000 solo corresponden aproximadamente al 11% de las violaciones reales. Estamos hablando que aproximadamente es 1.680.000 mujeres las que son violadas al año. Con cifras tan altas y con un nivel de reporte tan bajo, la impunidad es aún mucho más grande de lo que nosotros consideramos y eso definitivamente hace que haya mayor proliferación de abuso sexual en la región. Señora Ávila, con estas cifras que son absolutamente impactantes, las que usted señala, ¿cómo es que no hay una presencia, no hay políticas públicas contundentes, enfocadas a esa educación sexual que es necesaria, a crear conciencia, a eliminar o de alguna manera intentar solventar esta circunstancia que por las cifras que usted da es que es vergonzoso? Así es absolutamente vergonzoso. Múltiples tratados internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud han hecho múltiples llamados a los estados para que implementen políticas públicas de educación sexual, pero además de acceso a servicios de salud reproductiva. Entonces, estábamos hablando de que aproximadamente 1.680.000 mujeres son violadas en la región. Aún así, la anticoncepción de emergencia es prohibida y criminalizada en varios países de la región, aún en casos de violación, o es altamente restrictiva. En otros casos, el aborto no es permitido, solo es permitido en 8 países en la región para casos de violación sexual. Y eso es solo en términos de violación sexual. Si hablamos del embarazo adolescente, América Latina tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo. Se estima que aproximadamente 2 millones de niñas entre 15 y 19 años se convierten en madres al año. Y de 54,000 niñas menores de 14 años dan a luz. En la mayoría de los estados en el continente se considera que una niña menor de 14 años no puede dar consentimiento para tener una relación sexual, por lo tanto sería una violación. Entonces, el número de violaciones aproximadamente causa que 54,000 niñas se conviertan en madres a edades menores de 14 años. Y aún así los estados no deciden implementar políticas no solo de educación sexual, pero de acceso básico a servicios de salud sexual y reproductiva.
Realmente uno escucha estas cifras que usted da y no puede dejar de impactarse, pero tampoco de preguntarse una y otra vez cómo los estados en nuestra región no toman las medidas que la población esperaría. Usted habla, por ejemplo, de la criminalización del aborto, y no quiero dejar este tema por fuera, porque no es la primera vez, por ejemplo, que se genera polémica como la que en este momento está ocurriendo en Paraguay con el caso de la niña de 10 años que está embarazada, y la actuación para muchos cuestionable de un gobierno que prohíbe a la pequeña abortar. En Chile hace unos años ocurrió otro tanto. ¿Por qué no avanza la región en el tratamiento o en el enfoque de estos casos? ¿Qué es más criminal? ¿Permitir un aborto en una niña violada de 10 años o permitir que esa misma niña de 10 años dé a luz? De acuerdo, no solo es más criminal, pero además es muy riesgoso. La Organización Mundial de la Salud establece que las niñas menores de 15 años que dan a luz tienen hasta 5 veces más riesgos de morir y de sufrir secuencias para su salud permanentes cuando continúan su embarazo. Entonces, las políticas tan restrictivas y tan criminalizadoras están matando a nuestras niñas, están matando a nuestras mujeres y definitivamente están restringiendo altamente nuestros derechos. A nivel de derechos humanos, a nivel de Naciones Unidas, se ha repetido miles de veces obligar a una mujer a llevar a término un embarazo producto de una violación es considerado inhumano. Y si se considera inhumano en casos de una mujer, pues imagínense en casos de una niña. Y el problema son las interpretaciones tan cerradas que hay en la ley. En el caso de Paraguay, por ejemplo, en el caso de la niña de 10 años, la ley en Paraguay permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando es para salvar la vida. Pero las autoridades paraguayas han considerado que técnicamente la vida de ella no está en riesgo, lo cual es altamente cuestionable porque la vida tiene que entenderse de una forma amplia, tiene que hablarse de bienestar, tiene que hablarse de vida con dignidad. Y eso es algo que en este caso particular y en muchos de los casos que suceden en la región de forma muy frecuente no se tienen en cuenta. El punto de esta desesperación en los casos de las niñas, adolescentes, está llamando unas alarmas. Específicamente las hemos escuchado en el caso de El Salvador, donde de acuerdo a las cifras que hemos obtenido de nuestros asociados locales, la organización local con la que trabajamos, se está convirtiendo el suicidio de adolescentes embarazadas como la tercera causa de suicidio para las niñas, y esto es altamente preocupante. El Salvador tiene una criminalización absoluta del aborto, al punto que incluso abortos espontáneos pueden llegar a ser altamente cuestionables y que hay mujeres presas por abortos espontáneos. Quiero darle las gracias a Paula Ávila Guillén, asesora de incidencia para Latinoamérica y el Caribe con el Centro de Derechos Reproductivos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por estas cifras que nos ha dado, que son absolutamente importantes e impactantes. De verdad, muy agradecida. Buena tarde. Buenas tardes y muchísimas gracias.